Mi nombre es Alejandro Santana y a continuación vamos a hablar sobre los siguientes tipos de costos, que son los costos de proyecto y de mantenimiento. Los costos de proyectos son un proceso en el que se acerca a estos costos que se van a requerir para la ejecución de un proyecto y por lo tanto determinar si este es factible o no. Una herramienta que se utiliza también en este caso son los presupuestos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que uno de los primeros pasos para decidir si un proyecto es viable o no, o si va a ser más bien perjudicial para una empresa o alguien que vaya a elaborar un proyecto, es determinar los costos que va a representar ese proyecto. Por lo tanto, conocer los recursos monetarios que demandará ese proyecto servirán para determinar si lo que se pretende hacer es alcanzable. Para hacerlo, es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, crear una lista de acciones y tareas. Aquí se va a registrar las actividades que se van a llevar a cabo, ya que esto es de mucha importancia para evitar que se pase por alto, por ejemplo, permisos o relocalización en el caso de que haya que cambiar algún sector donde se va a realizar el proyecto. Lo segundo es realizar una estimación temporal. Una vez conocidas las acciones que se deben realizar para el desarrollo del proyecto, es el momento de evaluar cuánto tiempo tomará cada una de ellas. La tercera es calcular los costes laborales internos. Se refiere a los gastos del personal que figura en la planilla que se va a efectuar para la elaboración del proyecto. Este precio se determina tomando en cuenta las cantidades de empleados que serán necesarias para llevar a cabo la tarea del proyecto y el tiempo que se demoran las mismas. El cuarto paso es calcular los costes de mano de obra externa. Por lo general, un proyecto se debe recurrir a otra compañía para ejecutar algún trabajo. Estos recursos deben tomarse en cuenta en la estimación de costos. El quinto paso es investigar los materiales para el proyecto. Todo proyecto va a llegar un momento en el que se necesita utilizar herramientas o equipo. También debe contabilizarse los costos de estos materiales. Número 6. Establecer un amortiguador financiero. Es muy importante tener un porcentaje de dinero destinado a sobrecostos, pagos de horas de extra o el aumento de los costes de suministros durante el desarrollo del proyecto por algún imprevisto que se presente. Y finalmente, monitorizar el consumo del presupuesto. Este seguimiento que se contemplan en informes periódicos de los contratistas, hojas de cálculo, etcétera, ayudará a realizar ajustes para afinar la estimación sobre el desarrollo del proyecto. Asimismo, esto sirve para detectar a tiempo los excesos de dinero, permitiendo tomar medidas inmediatas. Por otro lado, la guía de fundamentos para la dirección de proyectos plantea que la estimación del presupuesto consiste en sumar los costos para crear una línea base de costos. En ella se encuentran los presupuestos autorizados para hacer el proyecto como tal. Es importante indicar que el presupuesto no es inamovible, es decir, que puede cambiar siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para las consecuencias de estas modificaciones. Para no cometer errores en este sentido, al momento de determinar el presupuesto se debe considerar una serie de elementos. Por ejemplo, se debe tener un cronograma de proyectos para establecer las fechas de inicio y culminación de cada tarea. También un calendario de recursos que sirve para determinar los recursos con los que se podrá contar un día determinado. Asimismo, también se debe considerar los contratos en los que se encontrarán los costos relacionados con los productos o servicios adquiridos, entre otros elementos que hay que tener en consideración. Además, para que el presupuesto sea lo más realista posible, se puede pedir intervención de expertos. Esto sirve para tener como respaldo la opinión de un especialista de una profesión que conoce de determinada área. Asimismo, otras acciones que se deben considerar es el análisis de las reservas disponibles para las contingencias y la gestión del proyecto.
Ahora vamos a hablar de los costos de mantenimiento. Estos son los gastos causados por las acciones ejecutadas para conservar los equipos o máquinas en buen estado de funcionamiento, o también puede ser para restaurarlos a un estado específico de funcionalidad. Es importante que se realice un plan de mantenimiento como hemos hablado a lo largo del curso. El diseño de este plan determina los aspectos comerciales y financieros de la empresa, así como los compromisos con los clientes. Dicho plan coordina el orden de las actividades a ejecutar, especifica los procedimientos de control y la exactitud de los trabajos a realizar. Los trabajos se asignan a grupos específicos y esto va establecido en este plan de mantenimiento con tiempos de iniciación y de culminación, tratando de conservar el balance entre la capacidad de los equipos y la carga de trabajo, optimizando en la medida de lo posible, por supuesto, los costos asociados a este. El mantenimiento tiene algunos costos asociados a su actividad como tal. Hay que tener presente en la administración que una de las principales tareas es minimizar los costos. ¿Qué estoy diciendo? Hay ciertos costos que están asociados directamente a la actividad del mantenimiento. Sin embargo, los podemos clasificar en 4 componentes. Primero tenemos los costos de mantenimiento directo. Estos están relacionados con el rendimiento. Mientras mayor es la conservación de los equipos, los precios serán menores. Dependen del tiempo de empleo del equipo y la atención que el mismo requiere. Comprenden, por ejemplo, la mano de obra directa y contratada, los materiales y recursos, la utilización de herramientas y equipo y los contratos de revisión e intervención. También tenemos los costos de mantenimiento indirectos. Son aquellos gastos que no pueden atribuirse directamente a una operación específica. Por ejemplo, la supervisión no se aplica específicamente a un trabajo, sino que está presente en todo momento. Las instalaciones, el almacén, el servicio de taller, la administración, servicios públicos, etc. También tenemos los costos de mantenimiento financiero. Son los gastos ocasionados por el valor de los repuestos y por la amortización de los equipos. Los costos por recambio para realizar reparaciones son un desembolso que limita la liquidez de la empresa. Estas intervenciones la hace la empresa para mantener la capacidad productiva. Sin embargo, con el tiempo se convierten en un gasto que no genera beneficio alguno para la empresa. Por lo tanto, es un costo. Finalmente tenemos los costos de mantenimiento dependiendo del tiempo o de los tiempos perdidos. Son aquellos que no están relacionados con el mantenimiento como tal directamente, pero se originan de alguna forma por el mismo. Cuando una máquina queda fuera de servicio, por ejemplo, se incurren costos debido a las horas de trabajo de dicha máquina que se desperdiciaron. En ocasiones, bajas en la capacidad productiva. En este caso, se necesita información para manejar los tiempos perdidos y necesidades de materiales. De esta manera, evitar los costos que lo ocasionan. Los paros en la producción también están incluidos en estos costos. Los desperdicios de la materia prima, las fallas en la calidad, también puede ser la demora en las entregas, entre otros costos que van incluidos en estos que hemos hablado a lo largo del curso. Muchas gracias por su atención.